Buenas noches, bienvenidos un día más a Los Intocables en este miércoles 12 de abril de 2023, una noche más en la que tenemos que hablarles de ese tratamiento bolivariano que otorga el gobierno socialcomunista que padecemos a las grandes empresas y que sin duda está siendo todo un ejemplo, es irónico por supuesto, para los países más desarrollados que, bueno, pues asisten, supongo que perplejos, atónitos, a las coacciones y a las amenazas de un gobierno que se permite el lujo de trazarle la hoja de ruta a una gran multinacional, a una empresa privada que básicamente se debe a sus accionistas y no a códigos ni a órdenes dictados por el poder establecido, por un poder que además lo quiere todo, quiere sangrarles a impuestos, quiere permitirse el lujo de insultar a su cúpula directiva y además cuando ésta decide libremente pues abandonar el país y buscar destinos más cálidos o más favorables fiscalmente, pues se les amenaza incluso con legislar contra directamente estas empresas o con echarles encima a la agencia tributaria. ¿Cuál es la novedad de hoy? Ayer ya hablamos largo y tendido de este asunto. La novedad es que Antonio Garamendi, el patrón de patronos, el presidente de la COE, ha entrado de lleno en el debate y, como siempre, para pedir al gobierno, hombre, que respete las generales de la ley y del libre mercado, es decir, que respete la libérrima decisión del Consejo de Administración y de los accionistas de una empresa, insisto, privada. Hablaremos de este asunto, hablaremos del figura, qué día sin hablar de don Pedro Sánchez Castejón, que cada vez está más solo. Celebran los socialistas una cumbre intermunicipal el próximo fin de semana a la que va a acudir Chimo Puig únicamente como varón más destacado y por el mero hecho de que se celebra en Valencia. La presencia, la cercanía de Sánchez ya contamina y tanto el señor Lambán como la señora Armengol, como el señor Barbón, el asturiano, como Guillermo Fernández Vara y como el canario, pues ven peligrar sus puestos porque creen con razón que van a ser recipendiarios de un voto de castigo que corresponde básicamente al presidente del gobierno y a su nefasta gestión. Y hablaremos también, siquiera brevemente, de los sucesos graves, muy graves, que están ocurriendo en Italia, donde su primera ministra, Giorgia Meloni, pues ha decretado nada más y nada menos que el estado de excepción durante 6 meses porque se les va de las manos. El fenómeno migratorio se les va absolutamente de las manos. Una Meloni que, por cierto, tuvo la oportunidad de bueno, pues, sentir los arrumacos hace pocos días de Pedro Sánchez Castejón, que hizo bueno, pues, una excepción a lo que él preconiza, por ejemplo, en España, ese cordón sanitario, lo que llama la ultraderecha, y fue a hacerle la pelota a Giorgia Meloni. Hablaremos de estas y otras cuestiones. Saludo ya, sin más pérdida de tiempo, a nuestros invitados de esta noche. Pedro Luis Pedrosa, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eurico? Buenas noches. Bueno, pues hemos tenido días, la rentré es dura, pero bueno, poco a poco ahí lo vamos llevando. Fran Blanco Argibay, que Eurico, tengo mucho gusto en tenerte a mi lado. ¿Cómo estás? Gracias. Muy contento de estar aquí. Gracias por venir. Manuel Bernaldez, buenas noches. Y don Luis Magán, una satisfacción siempre el tenerle en la mesa. Les recuerdo, como siempre, una vez más, las distintas formas que tienen de sintonizar Distrito Televisión a través de la TDT, de nuestros canales de YouTube, de nuestras direcciones de internet, www.distritotv.es, www.eldistrito.es, un WhatsApp 669-728-673, ahí pues se pone en el texto "quiero información", pues les mantienen al corriente de toda la programación de la cadena. Y un canal de Telegram también, estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, hay un montón de aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos que pueden descargarse ustedes para ver Distrito Televisión allá donde vayan, y también desde los Estados Unidos, si nos ven allí, pues pueden utilizar la plataforma Roku. Hoy les cuento además que si les gustaría vivir una experiencia única en contacto con la naturaleza y el bienestar, se imaginan recorrer 100 kilómetros de caminos y sendas que conectan los 3 parques regionales de Madrid con otros espacios verdes de gran valor ecológico. Eso es Arco Verde, el gran corredor ambiental que conecta 15 municipios más. Arco Verde te ofrece la oportunidad de disfrutar de más de 100.000 árboles y arbustos autóctonos, 25 áreas de biodiversidad, lagunas, humedales
humedales y 20 reservas de mariposas, porque en Arco Verde vuelves a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid. Arrancamos ya el debate de los asuntos de actualidad y lo hacemos una vez más porque pues, me parece a mí bien, ¿no? Y me parece además que es la noticia más sobresaliente del día, el hecho de que persistan las amenazas absolutamente bolivarianas, intolerables de un gobierno, en teoría democrático, bueno, en teoría y en la práctica, hombre, les ha elegido la gente en las urnas y estas cosas y tal, ¿no? Pero que, bueno, pues a veces no es que se arrime a la línea roja directamente, la trasciende, se la salta y pues tiene la osadía de decirle pues nada más y nada menos que, por ejemplo, don Rafael del Pino, uno de los empresarios, constructores más importantes de este país, pues lo que tiene que hacer. Si te quedas mal porque te insulto, te frío a impuestos, te responsabilizo de todos los males que están padeciendo los trabajadores y de las colas del hambre que no dejan de crecer y de las listas del paro que falseamos y aún así seguimos estando a la cola de Europa, y cuando las cosas pues vienen un poquito mejor, pues evidentemente el mérito es del gobierno, y cuando pues ha sido el señor del Pino, pero se le podían haber hinchado los mismísimos a don Amancio Ortega o al señor Roig, pues dicen, pues miren, oiga, de donde no me quieren, pues me voy, y por ejemplo me voy a los Países Bajos a establecer mi sede social, porque primero me van a tratar mejor, segundo la fiscalidad es más favorable, y tercero y fundamental, porque me da a mí la gana, porque es una empresa privada, pues el gobierno primero les insulta, además de llamarles antipatriotas, y luego, como ve que esto no surte efecto, pues amenaza con promulgar leyes, y lo último, lo de ayer, lo de anteayer, es amenazar nada más y nada menos que con echarles encima a la agencia tributaria, don Pedro Luis Pedrosa. Con Hacienda hemos topado. Bueno, lo que pasa es que ya de entrada vosotros tenéis un sistema que es absolutamente salvaje en cuanto a la recaudación fiscal, y que de paso vosotros españoles aceptan que eso sea así. Porque este es un país estatista, perdona, y como sé que es una mala costumbre que tengo, es la única vez que lo voy a hacer, este es un país muy estatista, es una herencia sociológica del franquismo. Total. Y donde hay mucha gente, un 70, un 80%, había un estudio muy bueno del BBVA de hace no tantos años, en el que se colegía que el 80% de los españoles, con que les dejaran 20 euros en el bolsillo para el café y para el periódico, eran felices. Sí, pero por lo menos con el franquismo no te freían impuestos, es más que no se pagaban prácticamente impuestos. No se pagaban. Digo, había una pequeña diferencia. No se pagaban impuestos, Pedro. Lo que pasa es que es eso, ¿no? O sea, a mí me da mucha risa esa cosa que aún se hace llamar la izquierda española, esa banda delincuencial organizada, porque viven viven asustados con el fantasma de Franco, pero caminan sobre las ruinas de lo que Franco dejó. Y esa es la verdad absoluta de España. No sé para qué necesitan una ley de memoria histórica si ustedes ya en estos años, y especialmente en los primeros, y luego lo remató Zapatero y ahora el figura, como le llama Eurico, ustedes se cargaron el legado más grande de Franco, que es la clase media. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que con la costumbre de que llaman el estado de bienestar, que es el fetiche español de lo que para nosotros en Venezuela era tenemos petróleo, somos ricos, sobre pretexto de eso se los funden a impuestos y luego andan como los viejitos de 80 años que se paran frente al telediario y medio sale Escrivá a hablar de las pensiones. Ajá, y total, me van a subir la pensión. Y entonces sí, te la van a subir 20 euros, pero te van a clavar después 60 cuando vayas a hacer la compra. Entonces, eso por un lado, ¿no? O sea, ya del sistema español es sumamente punitivo en lo fiscal, y entonces cualquier pretexto... Otra cosa, que antes de que se me olvide, tienen aquí una payasada que se llaman tramos del IRPF, ¿no? Que es una verdadera payasada, porque según esto, el que más tiene, más paga. Oiga, si usted agarra y dice que de 60.000 para arriba va a aumentar los impuestos, usted está desincentivando a que las personas se esfuercen en tener más ingresos porque se los van a clavar más duro. Entonces, con todas esas premisas en la cabeza, llega este señor, dice, me voy de España, y el gobierno y ojo, es que en esto, en lo económico, tal vez el PP no, pero es que es parte de su cultura.
agarra y dice, ah, sí, pues entonces te voy a dar por donde más te duele. Y hay dos autores que escriben una cosa que se llama autoritarismo competitivo. Son Steve Levitsky y Lucas. Esto es un autoritarismo competitivo. Porque entonces te lo rematan con la dosis de propaganda. Yo veía esta mañana un señor de apellido Garea en una de esas tertulias matinales justificando esto, ¿verdad? Diciendo esa empresa se ha enriquecido a expensas de España. Oiga, pues ¿qué? Le dieron los contratos por adjudicación directa. Hasta donde yo sé, porque si fue así, entonces hay que cargarse al gobierno que le ha dado los contratos por adjudicación directa a Ferrovial y a cualquier otra empresa. Y de paso a medios de comunicación en los que él ha trabajado y que reciben jugosas subvenciones hasta donde yo sé, Ferrovial o cualquier empresa del ramo de la construcción, cuando va a hacer una obra pública, asiste a una licitación, entrega un pliego, a un concurso licitatorio, entrega un pliego y la que ofrezca la mejor oferta, pues el Estado la contrata. De modo que, con esto lo que quiero decir es que Ferrovial no le debe nada a España, como España tampoco le debe nada a Ferrovial, más que su presencia aquí generando empleos. Porque esos señores lo que hayan cobrado lo cobraron por un servicio que prestaron, por la contraprestación de un servicio. Si un español no tiene claro que su trabajo cuesta, que su trabajo vale, y que usted no está pidiendo nada regalado, sino que usted simplemente a través de una compensación monetaria recibe una compensación por el trabajo que usted hace, si usted le está agradecido al Estado por pagarle su trabajo, pues es prácticamente lo mismo que si usted le da las gracias a un cajero automático por darle el dinero que es suyo, porque no tiene nada de extraño. Sin embargo, el gobierno que algunos llaman social comunista, apela a sus más primitivos y bajos instintos para amedrentar no solo al señor del Pino y a Ferrovial, sino para amedrentar a cualquier otro empresario que quiera agarrar y poner a salvo su dinero. Porque ¿saben qué? Todos tenemos patria, cosa que por cierto no comparte la ideología de género. Pero si hay algo que no tiene patria, ni en España, ni en ninguna parte del mundo, es el dinero. Y los propietarios del dinero deciden dónde demonios ponerlo, porque de eso va la libertad. Así que no me vengan ustedes, panda de vividores encompinchados con separatistas y con etarras, a hablar de patriotismo porque no tienen la jeta para hacerlo. Fran. Me ha gustado mucho este final de Pedro. Si es que lo has contado tú muy bien en la introducción, el ataque a Rafael del Pino de Ferrovial es uno más de los ataques a los mejores empresarios que tenemos en España. Lo hizo con Amancio Ortega de Zara, con Roche de Mercadona. Vamos a ver, Ferrovial es una excelente empresa que le han dado contratos del Metro de Londres, de aeropuertos, y lo que necesita ahora, bueno, pues como otras empresas que no creo yo que tarden en tomar el mismo camino que Ferrovial, como puede ser ACS, que va a hacer ahora la ampliación del aeropuerto de Pearl Harbor. Le voy a dar ideas al figura. ¿Habrá narices para meterse con Florentino? Bueno, pues estos son capaces. El caso es que España tiene unas empresas de construcción. Fíjate, SACIR va a hacer ahora hospitales en Milán. En Arabia Saudí hemos hecho desde universidades al metro. En fin, hemos hecho de todo. Lo ha hecho TIPSA y además lo hacen muy bien. Ganan concursos porque saben hacer, y van arquitectos, ingenieros españoles, y están compitiendo en primerísima línea. Y para estar en primera línea, que es lo que hace Ferrovial, es irse a un sitio donde se les cuide, donde se les trate bien. En los Países Bajos, que tiene una calificación para cuestiones monetarias y de financiación, que es AAA, que es la mejor, es una excelente sitio para financiarse y para cometer las grandísimas obras, porque claro, estos no entienden lo que es una empresa que necesita ampliar de capital, que necesita financiarse a un buen precio, si no, es que no podría competir. Claro, esto, ¿qué sabe este gobierno, como decías tú, de independentistas?
de comunistas. ¿Qué saben de lo que es una empresa privada? No tienen ni pajolera ni idea. Y lo que hemos visto estos días de ataques y amenazas al más puro estilo, perdón, peronista y yo que sé qué más, pues es para echarse a llorar y para echarse a correr. Y no me extraña que Rafael del Pino haya dicho carpetazo y vámonos de aquí. Además, la última, digamos, bala en la recámara que decía, no, es que el fondo de Noruega... Han cambiado, que 180 que tiene grados. un porcentaje en Ferrovial, bueno, un 1%, que no es poco, que decían, no, es que ellos prefieren quedarse en España. Han dicho ya que para Países Bajos. Está claro. Bueno, don Manuel, hemos hablado ya varias veces en esta mesa de este asunto, pero bueno, pues claro, es que esto es muy grave, esto es gravísimo. Claro, es que es una imagen además penosa de España, porque si pretendemos que vengan inversores extranjeros, estamos creando aquí una especie de corralito que no hay manera de salir de España. O sea, el que cometa el error de entrar en España no podrá salir con este gobierno, porque el que intenta salir pues le caen todas las maldiciones que pueda haber, ¿eh? Y además yo creo que se crea una imagen tan penosa que se está en una especie de matonismo político. Se está incluso utilizando a la agencia tributaria como elemento de presión para que se lo piense. Me parece gravísimo. O sea, es un tema tan grave que la propia ministra hoy de Hacienda ha tenido que corregir a su secretario de Estado, que tenía que haberlo cesado ya, ¿eh? Porque ha tenido que decir, bueno, la agencia tributaria decidirá de acuerdo con su criterio y no a instancia del gobierno. Menos mal que por lo menos alguna vez la señora Montero tiene alguna vislumbre de, podemos decir, de raciocinio, ¿eh? Pero la imagen del que esté de fuera dirá, bueno, ¿pero esto qué es? O sea, estamos en la Unión Europea. La libertad de movimiento es uno de los principios que hay en la Unión Europea. ¿Cómo no se va a poder una empresa a Holanda o a Francia o a Alemania donde le dé la gana? Y además, insistimos, es capital privado. ¿Cómo se llega a tal grado de presión en que no se permite ni al propietario a tomar una decisión que además le favorece a sus intereses, porque va a conseguir una financiación más barata en Holanda, va a poder actuar en la bolsa de Estados Unidos directamente, lo que sea, lo que ellos quieran? Y además olvidamos un tema que en el mundo mercantil la libertad es esencial. O sea, la tradición jurídica española del derecho a sociedades, desde el Código de 6 antiguo del siglo XIX, se lo pasan por los forros todos estos políticos. O sea, la ley de sociedades de Garrigue, la actual ley de sociedades de capitales, todo esto es una auténtica... no se respetan las tradiciones jurídicas españolas. O sea, hemos llegado a un grado, podemos decir, de intervencionismo en que una empresa privada que quiera tomar una decisión legítima tiene que pedirle permiso al gobierno, porque si no le va a caer la tremenda encima. ¿Y qué imagen están dando? Una imagen de país bananero, eso es lo que queremos. Totalmente, Luis. Bueno, es un tema interesante y que nos está poniendo, digamos, a descubrir nuevos espacios, nuevos nombres y nuevas instituciones dentro del mundo de la economía. Esta decisión de Ferrovial no es una decisión que actúa de un día para otro, es una decisión que lleva un itinerario muy largo, es decir, un itinerario en el que supongo yo que las empresas, los órganos directivos de la empresa, y no Rafael del Pino, sino el órgano colegiado de dirección de la empresa, ha testado, analizado y decidido plantearle a la Junta General de Accionistas, que es mañana, es decir, todavía no se ha tomado la decisión, a la Junta General de Accionistas, que es la extraordinaria, que es la que va a tomar la decisión si realmente se van a los Países Bajos y no. Y se van por razones económicas, como dice el responsable, el director de comunicación saliente, don Francisco Polo, al que conozco, es un tipo fantástico, es un profesional fantástico, por razones económicas sobradas y conocidas. ¿Por cuáles? Porque van a dotar de mayor capitalización a la empresa, porque van a tener más visibilidad para inversores internacionales y mejores condiciones de financiación. Hay que tener en cuenta datos, no opiniones del gobierno, y sobre todo de un gobierno que dice, por ejemplo, una de sus ministras, que hay capitalismo despiadado por parte de uno de nuestros mejores empresarios, como es el señor Juan Roig. Que dice el presidente de gobierno, con respecto a unas opiniones que dieron en su momento Ana Patricia Botín e Ignacio Sánchez Galán, que si
protestan es que vamos en buena dirección. Es decir, este es el gobierno. Bien, entonces hay que dar algunos datos para que sepa nuestra audiencia de lo que estamos hablando. El 82% en la actualidad. Ferrovial tiene 71 años, se creó en 1952. El 82% de las ventas, o sea, del negocio de Ferrovial en el año 2022 es en el extranjero. Tienen en la actualidad 5.500 empleados que van a seguir aquí, van a seguir cotizando, va a seguir cotizando el señor Rafael del Pino, va a seguir cotizando sus empresas que están actuando aquí. Es decir, el matonismo, como bien ha mencionado alguno de nuestros compañeros, y la actitud absolutamente desencajada que el presidente del gobierno ha tomado esta decisión que no se ha tomado todavía, hasta mañana día 13, es absolutamente inaudita. Y de alguna manera lo que marca, lo que define es digamos un poco la idea fundamental que tiene este gobierno, que es intentar utilizar todos los estamentos del Estado para consolidar un gobierno social comunista y consolidar la figura del señor Sánchez. Es absolutamente inaudito, como bien lo has dicho cada uno de los participantes, y sobre todo tú, Eurico, que es inaudito que se amenace por carta y en titulares de la prensa progubernamental a una empresa privada con la utilización de Hacienda para desactivar una decisión que es puramente estratégica, que es puramente, además, deberíamos de sentirnos los españoles orgullosos que dentro de unos meses tengamos una empresa que nació en España y que se ha constituido en una empresa internacional de referencia por sus grandes ingenieros, por sus grandes arquitectos, por sus grandes obras que ha hecho en el parqué de Nueva York. Quiere, don Manuel, usted que es una autoridad en esta rama del derecho, escuchar el nivel de ignorancia supina que tiene nada más y nada menos que la ministra de Hacienda, que tiene doña María Jesús Montero, que es verdad que ha enmendado la plana. Sí. Yo creo que alguien que sabe más que ella, que es doña Soledad, que para eso es directora de la Agencia Tributaria, pero claro, es que la política es eso, don Manuel. A sus órdenes, porque si no, estás fuera en 24 horas. Que es la segunda del partido, además. Claro, y la número 2 del PSOE. Este es el nivel. Fíjese lo que ha dicho María Jesús Montero y luego analizamos todas y cada una de las cuestiones, porque está también lo de la doble cotización y algunas historias más. María Jesús Montero. Bueno, yo creo que el Gobierno ya trasladó con muchísima claridad en el día de ayer y también por las declaraciones que ha hecho la propia vicepresidenta económica desde Washington, que efectivamente lo que se ha puesto en conocimiento de la empresa ha sido el que las razones que a priori Ferrovial había esgrimido para plantear que son las razones económicas de no poder cotizar en la Bolsa de Estados Unidos la que le movía al cambio de la sede, pues no se corresponden con el espíritu de la legislación y que no tienen nada que ver con el día a día de lo que pueda hacer cualquier empresa que esté ubicada en España. Y es muy importante que el Gobierno aclare esta cuestión, porque en un primer momento pareció que se trasladaba cierta inseguridad jurídica a la hora de mover a la sede de este país, de España, un país que ha estado siempre muy comprometido con Ferrovial y que yo creo que ha sido una empresa muy importante a la que le ha dado muy buenas noticias el conjunto del comportamiento de las administraciones públicas y también de los licitadores privados aquí en este propio país. Y en segundo lugar, lo que se puso en su conocimiento es que, estudiada la legislación con detalle, no hay ninguna razón del tipo de la que ha esgrimido Ferrovial para trasladarse de sede. Y eso lo tienen que conocer la Junta de Accionistas, lo tiene que conocer la empresa para que efectivamente, si tiene cualquier otro motivo para trasladarse, pues sea ese el que impere y no cuestiones que después posteriormente puedan llamarse a engaño. Eso es lo que se ha hecho, creo que entra dentro de las relaciones correctas que ocurren entre el Gobierno y entre la empresa, de las que se han mantenido diferentes reuniones, y este país yo creo que incentiva mucho y muy bien a las empresas para que decidan venirse. Le doy un dato: la inversión extranjera que en el año pasado se trasladó a España rondó los 35.000 millones de euros de inversión extranjera en nuestro país, que significa, yo creo, que la seguridad jurídica, que las condiciones que se plantean en España son francamente favorables en un país en donde la estabilidad es la tónica del Gobierno.
2 minutos. Me he tomado la libertad de calzaros de Cuchi Montero, de María Jesús Montero. De una mentirosa. Pero y de una ignorante que es peor. Le dejo el balón porque, lógicamente, tenemos una autoridad en derecho mercantil en la mesa. Oculta un hecho. Que ¿Por dónde empezamos? Hay que ver toda la inversión que ha venido y habría que preguntarle, ¿y cuánta hubiese venido si no estuviesen ustedes al frente del gobierno? Es la gran pregunta. Es la gran pregunta. A pesar de usted... Eso y el 55% de esa inversión en Madrid. No, a pesar de usted de lo que ha venido. Es admirable la fe que tienen los inversores extranjeros. Pero es que además yo creo que están también ocultando un hecho evidente. No es un problema de legislación, es un problema de operatividad. El parqué madrileño no puede estar conectado directamente con el parqué en Nueva York. O sea, y que además, cuidado, no se puede, lo expliqué ayer. Tiene que hacerlo a través de un intermediario. 3 años. Se cree que somos tontos. 3 años profesionalmente a la bolsa y sin entrar en cuestiones de lo que son operaciones de arbitraje y tal, tú no puedes comprar en Madrid y vender en Nueva York. Claro, lo tienes que hacer a través de un intermediario. Lo tienes que hacer a través de un procedimiento relativamente complejo. Y además, para más INRI, esta caterva que tenemos de gobernantes que nos dirige, han vendido el parqué madrileño no a la bolsa europea, se la han vendido a la bolsa suiza. O sea, nos hemos quedado totalmente al margen de las bolsas europeas. O sea, esto para facilitar también, podríamos decir, la financiación de las empresas españolas. En vez de unirnos a un proyecto europeo de bolsa europea, nosotros nos hemos demarcado y nos hemos ido con la bolsa suiza. Le hemos vendido la bolsa madrileña a la bolsa suiza. Una idea realmente genial que tenía que haber habido algún debate en el Parlamento y que alguien tenía que haber dicho algo. ¿Cuáles eran las ventajas que nos aportaban los suizos frente a un proyecto europeo que nosotros nos hemos demarcado? Y además la misma carta del gobierno, le está diciendo a la empresa, oye, analizaremos los problemas que ustedes... Oiga, si analizamos es que existen. Exacto. Claro, es que dicen, no hay ningún problema en la doble cotización. Y luego dice más tarde, pero si hubiera algún problema, bueno, pues ya lo vamos viendo. Sí. Os pido un minuto porque vamos a seguir con este asunto. Un instante, publicidad y regresamos enseguida. Alexandra DV te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. Nutrimos las mentes más brillantes para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria o visítanos en Juan Bravo 55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes.
desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado, como no podía ser de otra manera, en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar ni a la actividad ni a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, por ordenar réplicas y contrarréplicas, creo que Pedrosa querías apuntar algo y luego hacemos otra ronda. Yo noto que muchas veces los debates se van en torno, como debe ser, pues en torno a cuestiones de detalles, lo que decía la carta. Yo siempre apunto al sistema. El funcionamiento. ¿Tú tiendes a ir de lo particular o lo general? No, pero es que lo general afecta a todo lo demás, porque ya. el tema es Me parece a mí bien eso. El tema es que como ha funcionado el sistema, que el español que crea que vive en un sistema capitalista, pues permítame decirle que está equivocado. Esto es un sistema mercantilista hasta las patas. Aquí están todos, sí, o sea, aquí es Estado y empresa imbricado, y precisamente preguntaba yo ahorita en el negro, en el espacio, seguro que en el Consejo de Administración de Ferrovial no hay políticos retirados, como los hay en Iberdrola, como los hay en Naturgy, como los hay en todas esas grandes eléctricas que, casualidad, son el sector primario de energía, son empresas dedicadas al tema principal. Y el señor Manuel Bernaldez, que decía, ¿quiénes van a venir a invertir? Yo le voy a decir, ¿sabe qué pasa cuando estos sistemas se entronizan? Que luego viene el capitalismo de amigote. O sea, vienen las empresas que le aseguran al capitoste de turno que, mira, yo voy a invertir ahí, pero sabes, no, o sea, me vas a quitar impuestos, no me voy a hacer el loco y te voy a dejar en el bolsillo una pastica para que tú me des todos los beneficios que me puedas dar. Así funciona, porque así funciona Venezuela. Bueno, pero así habéis funcionado y lo hemos hablado muchas veces en esta mesa con todo el cariño, porque entonces no se asesinaba a los opositores. Herrera Campins y Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, era una cosa parecida, ¿no? Se turnaban, le dejaban un poquito al empresario su ganancia y se repartían ellos. Eso es lo importante de que en los sistemas políticos haya incluso polarización. Es decir, yo creo en esto y yo creo en lo exactamente contrario, y que se alterne y que compitan y que se dediquen a convencer. Porque ¿qué pasaba en Venezuela durante los 40 años de democracia? Que había una repartición de votos. Acción Democrática y COPEI, y reiteraré siempre, no lo digo yo, está escrito un libro, La crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de élite, Juan Carlos Rey, que no es el rey Juan Carlos, que espero que disfrute mucho su regata en San Xenxo, así hablen toda la paja que les dé la gana. Después. Pero bueno, el tema es que cuando tú tienes un sistema político que está en torno a la distribución de la renta, y que en Venezuela se repartían la renta petrolera, aquí es mucho más salvaje, aquí se reparten lo que te sacan del bolsillo. Entonces, cuando tú tienes ese sistema que lo que está es pendiente de repartirse la renta, y entonces, bueno, mira, vamos, tú te quedas con un poquito y yo con otro, pues entonces pasan este tipo de distorsiones que no son la cosa más alejada de lo que puede ser un capitalismo que por naturaleza es competitivo. Si en el sistema capitalista no hay competencia, pues póngale el nombre que quiera menos capitalista, y es lo que he estado viendo estos últimos años, que salvo algunas excepciones,
Pues sí, o sea, aquí está la política y los políticos imbricados en complicidad absoluta con las empresas privadas haciendo un gran pasticho, un gran negocio. No, Fran, vamos a seguir el orden. Voy a ser muy breve, vuelvo a lo mismo. No saben, no tienen ni idea lo que es una empresa. A ellos lo que les interesa es regar de millones de subvenciones a sus amigos. Fíjate, hoy precisamente había una manifestación de la UGT. Dices, uy, ¿ha salido UGT a la calle? No, han salido los trabajadores de UGT a la calle para protestar contra su propio sindicato, porque solo les va a hacer una subida salarial del 2%. Pero es que el de la Pasmina es que está liado por estar en Francia claro, y ayudando a los... El secretario general de la UGT venía acusando a los empresarios de cómo es que solo vais a subir cuando la inflación está por el 7, solo un 5. Bueno, pues al final, y eso que UGT ha recibido en estos últimos 4 años de legislatura de Sánchez, 56 millones de euros de subvenciones, más del doble que en la época de Rajoy, de un gobierno del Partido Popular. Lo único donde ellos se manejan bien es en las subvenciones a amiguetes y familiares. Como hemos visto recientemente con el caso de la exdirectora de la Guardia Civil, que tenía colocados a media familia gracias a prebendas, concesiones, etcétera, etcétera. En fin, lo único que saben hacer es eso, dar subvenciones, por no decir robar a manos llenas de los bolsillos de este señor, de todos, en fin, de todos los españoles. De todos nosotros. Don Manuel, esta mañana me ha llegado un meme, me llegan siempre con 2 días de retraso, pero este me ha hecho gracia, hombre, este me ha hecho gracia, que además es viejo, pues se lo han aplicado a mucha otra gente. Doña María Gámez, ¿no? Era María, la señora Gámez, la que hasta hace unos días era directora general de la Guardia Civil, presuntamente, bueno, era directora no presuntamente, todo lo demás es presunto, para los que nos grabáis, nos hacéis ese favor y luego hacéis la pinza y tal, ¿no? Que aquí al final se sabe todo. Presuntamente es como el aloe vera, que presuntamente cada día le descubren una propiedad nueva. Pues a la señora Gámez presuntamente también cada presunto día le descubren una presunta propiedad nueva, y en esto estamos al final. Bueno, pues esto ¿cómo se llama? Oligopolio, porque al final esto es un cortijo que se lo siguen repartiendo los mismos. Es un ejemplo más del viejo caciquismo, ¿no? Yo creo que los amigos políticos... Desde el sagastacanovismo no ha cambiado nada. Yo creo que esto es más antiguo ya que el TVO. Los amigos políticos, la conjunción que se crea con el sector capitalista, financiero, empresarial, es muy antigua, ¿eh? Lo que pasa es que hay que procurar controlarlo y minimizarlo. Y en España, lamentablemente, el ejemplo que tenemos es escandaloso podemos decir, de la inversión de la política en los sectores privados. Son partidos que más que ocupar el poder ocupan toda la sociedad. O sea, la vocación que hay de ocupación por parte de los partidos políticos españoles realmente es aberrante. No se permite a la sociedad civil el más mínimo, podemos decir, segmento de libertad. Se ocupan las empresas, se ocupan las instituciones, los organismos autónomos, los tribunales, los órganos de gobierno, por supuesto, que es lo que tienen que hacer, pero en vez de legislar por el bien común, se legisla por el mantenimiento del poder per se. Es una auténtica desviación del sistema democrático peligrosísima, que como no haya un golpe de timón, volveremos otra vez a la crisis que tuvimos en los años 30, que se cuestionaron las democracias parlamentarias, se hablaban de democracias orgánicas y se crearon movimientos fascistas. O sea, esto es un pendulazo que como no nos atemos los machos, corremos muchos peligros del sistema democrático. Y además, insisto, se está ocultando, es tan oscurantista la decisión del gobierno que el informe que se habla de la CNMV o de la Bolsa de Madrid nadie lo conoce solo el gobierno. Dicen, no, hemos pedido unos informes que nos han dicho que todo está bien. Hágalo ustedes público. Nos interesaría desde el punto de vista académico hasta leerlos, Pero perdón, y no solo académico, a todos los ciudadanos es una puñetera vergüenza.
ese oscurantismo. Es una vergüenza. Pero este gobierno no viene bien este tipo de polémicas porque así ocultan y dirigen la atención a temas ideológicos en los que ellos se mueven muy bien. Es decir, aquí en este caso... Y que los tienen ganados, Luis, porque tienen ahí a 6 millones de paisanos, claro, que compran lo que haya que comprar. Exactamente, que compran, que los empresarios y los capitalistas son unos malos, perversos, canallas. Van a ir a pagar menos a Países Bajos o van a querer pagar. Entonces se lo compran todo su clan, su Grey, y ocupa un espacio que ya lo dijo en su momento, yo creo que ya lo dijo en una intervención del presidente Sánchez, que es el espacio de la izquierda a izquierda. Es decir, estos quieren hacer esa batalla continua y vuelvo a repetir, ocultan situaciones que vive toda la ciudadanía que son desastrosas para la vida. Es decir, no nos acordamos que en nuestros mercados, en los días que vamos o nos acercamos a los supermercados y el mercado, nos cuestan las cosas una media del 15, 17, el 20%. Yo pongo un ejemplo. Hace 6 meses compré aceite de Jaén en una fábrica de Jaén, directamente a la fábrica. 6 meses después me ha costado el 30% más. Ya. El mismo aceite, el 31% más. Quiero decir, es una cosa tremenda. Eso es lo que oculta este tipo de asuntos que el gobierno pone en las pantallas de las televisiones y sobre todo pone y vuelca en los medios de comunicación afines al propio gobierno para desviar la atención. Pero don Luis, es que el ejemplo, dígame, siendo un debate filosófico muy profundo que no se ha dado, porque yo me he escuchado las tertulias unas y otras y nunca trataron el problema. Dígame una cosa, ¿de qué se ha hablado en España las 2 últimas semanas? De Ana Obregón. ¿Quién se acuerda de Tito Berni? ¿Y de los otros 15? ¿O no sabemos si eran 20? Porque eso sí es. ¿Quién se acuerda de los Jerez de Andalucía? ¿Quién? O sea, aquí o de está. Marlaska, o del sí. Es que entonces lo que tenemos es, y ojo, esto funciona, o sea, aquí hay una ficción creada sobre cómo funciona España, instalada en unos aparatos que hasta hace poco, digamos hasta hace 20, 30 años, no sé, más de 20 años, porque aquí todavía se comieron con patatas aquello de los yihadistas que pusieron las bombas en Atocha. Se lo comieron. Y cuando una juez quiso sacar el caso adelante otra vez, la metieron presa por prevaricadora y tal. Y ahí está. Y nadie se ha preguntado quién fue eso en verdad. Porque viven contándonos algo irrelevante y sobre esa irrelevancia se generan debates irrelevantes. Y lo que verdaderamente es importante, lo de la corrupción y la podredumbre dentro del Parlamento, dentro de las instancias y de las instituciones públicas, eso vive siendo tapado. Y los informes económicos, sea del BBVA o de la Bolsa de Madrid, no los conocerán sino unos cuantos tecnócratas que vendrán acá a hablar en un lenguaje que la gente común no entiende y la persona se tiene que ir a dormir pensando en cómo va a poner un plato de comida mañana en la mesa de su casa. Sí, pero en eso tienes toda la razón, pero también tienes la razón que el gobierno tiene la suerte de que vive 46 días antes de las elecciones del 28 de mayo una situación que económicamente es muy dulce. Es decir, este año hemos tenido, te quiero recordar, Pedro Luis, hemos tenido la mejor Semana Santa de los últimos 20 años, es decir, ha salido todo el mundo, 16 millones de desplazamientos, gente que hemos ido fuera de Madrid y gente que ha venido aquí a Madrid. O sea, quiero decir, esa sensación de que la economía, a pesar de las dificultades, a pesar de la inflación y tal, nos va en teoría bien, le viene bien al gobierno para ocultar lo terrible del asunto, que te suben, como bien decías tú, el 8% en las pensiones, te quitan el 2% por retenciones de no sé qué, pero te sube la cesta de la compra, te sube un 17%. Y te bajan el IVA, pero después te lo clavan con los plásticos y la cuestión es una puñetera vergüenza. Si es que nos mienten, nos chulean, nos engañan hasta con las ayudas. 200 euros tiene usted que tributar por ellos. Exacto. 400 euros tiene usted que tributar por ellos. Sí. Pero hombre, si es que nos toman, perdón, y hasta el último día voy a intentar ser respetuoso y utilizar el lenguaje lo más soft posible. Nos engañan, nos toman por tontos, y así todo. Vamos a escuchar, porque hice referencia en el editorial de Cabeza
cabecera, Antonio Garamendi, y todavía no lo hemos escuchado. Un Antonio Garamendi, hago un pequeño paréntesis, y en esta mesa pues ha habido opiniones de todos los colores, al que, vamos a ver, respetamos mucho como patrón de patronos y como presidente de la COE, pero al que nos hemos permitido en alguna ocasión hacer, bueno, no sé si llamarlo crítica o comentario, porque es un hombre que al fin y al cabo forma parte de este juego y de este sistema. Aquí se critica, y ahora doy mi opinión personal, a los sindicatos como entes paniaguados que viven de las subvenciones. La COE representa al 2% del cuerpo empresarial de este país, dicho lo cual son empresas muy importantes, pero aquí el 97%, el 98% de los que crean empleo es el paisanaje que monta un taller, que monta un bar, que monta una peluquería, un autónomo, el pequeño y el mediano empresario, y la COE sobrevive en buena parte gracias a las subvenciones. Dicho lo cual, máximo respeto de Antonio Garamendi, que al fin y al cabo es el representante. Es el mismo Garamendi que se hacía fotos, muy meloso él, el primer año con Yolanda Díaz, que en fin no tenemos el gusto de haberla tratado en las distancias cortas, pero creo que es muy buena y es muy suave en las distancias cortas, hasta que se ha dado cuenta cómo es doña Yolanda Díaz. Esta mañana estaba que trinaba Garamendi y lo que ha venido a decir es que les dejen en paz de una puñetera vez a los empresarios privados. Antonio Garamendi. Pues yo creo que nosotros lo hemos dicho, o sea, yo creo que una empresa privada tiene absolutamente el derecho a tomar a través de su Junta General las decisiones que tenga oportunas. La compañía ha planteado exactamente por qué de su traslado de sede y sinceramente las presiones no creo que son la forma más adecuada que tiene que posiblemente que se tiene que tener previamente. Si es que el interés es de otro tipo, previamente yo creo que posiblemente lo que habría que hacer es trabajarlo de otra manera, pero bueno, directamente yo creo que hay que tener un respeto profundo a las decisiones de una empresa que es privada, que está desde el punto de vista legal perfectamente clarísimo que se puede hacer, que está dentro de un cambio dentro de la propia Unión Europea y por tanto yo tengo muy poco que decir. Es decir, yo creo que hay que tener ese respeto a las decisiones de la compañía, que es una compañía privada y no hay más que hablar. Bueno, tengo por ahí un Bolaños también, pero os lo voy a ahorrar porque es que no quiero que os dé acidez de estómago a estas horas de la noche. Sí me gustaría escuchar, y en esto pues os voy a poner hoy concretamente a Elías Bendodo, podría poneros a Ibar Espinosa de los Monteros o a Busadé, pero en esto básicamente el discurso de Vox y del Partido Popular es el mismo, que por otra parte es el obvio, el de sentido común. Esto es lo que opina el número 3 del principal partido de la oposición. El gobierno está intentando ahora convencer a Ferrovial para que no tome la decisión que tienen que tomar de forma libre su Junta General, ¿no? Claro, el gobierno en vez de esto debería preocuparse por qué ha tenido que llegar una empresa a tomar esta decisión. El gobierno no se ha dado cuenta que el empleo no lo crean las administraciones públicas. El empleo lo crean los empresarios. Y la administración pública lo que tiene que hacer es no estorbar, facilitar que las empresas tengan menos trabas administrativas, tengan menos impuestos y por tanto puedan crear empleo. En cambio, el gobierno, por tacticismo creo yo, por estrategia de recuperar votos en la izquierda de forma absurda que no le va a salir bien, intentan insultar a los empresarios, pero no lo han hecho solo con Ferrovial, lo han hecho con el Banco Santander, con Iberdrola, con Zara, con Mercadona. ¿Cuánto empleo crean estas empresas en nuestro país? Y el gobierno se dedica a insultarlas y a atacarlas. Es que es un sinsentido, ¿no? Por lo tanto, yo solo te puedo decir que en Andalucía estas cosas no pasan y con un gobierno de Alberto Núñez Feijóo en España no pasaron estas cosas. Utilizar la agencia tributaria para esa presión, no sé si eso hay alguna manera de... Es un paso más al manoseo descarado e institucionalizado que hace el gobierno de los entes a su servicio para ponerlos a su disposición de cara a su tacticismo electoral. No debería ser así. Cambiando de tema, el presidente de la Generalitat de Cataluña ya anunció que el año 2023... Luis, tú que eres un veterano de Vietnam, hombre, y has visto ya unos cuantos gobiernos. Sí, no estoy de acuerdo ni con el señor Garamendi ni con el señor Bendodo. Primeramente, con el señor Garamendi el gobierno no está presionando a Ferrovial. El gobierno está amenazando a Ferrovial, que es distinto. Es decir, pasó de la sugerencia a la presión y a la amenaza. No, directamente fue la amenaza. Desde el primer momento, desde las primeras declaraciones del señor Sánchez, desde las primeras declaraciones del señor Calviño. No amenazas, hombre. Exactamente. Con Roig, cuando le llamaron capitalista despiadado, no dijo ni mu.
tampoco estuvo a la altura las numerosas veces que han atacado a Zara, en fin, a tantos empresarios. Claro. Y esta le he visto yo, bueno, es que poquito, no me imagino. Es como su amor, es como muy polite. Perdona, pero tampoco estoy de acuerdo con el señor Bendodo, porque quiero recordar al señor Bendodo cuando dice que las empresas crean el empleo en España y tal. Desafortunadamente, el año pasado, el 55% público del empleo de este país ha sido creado por este gobierno. Por este gobierno gobierno social comunista, que quiere decir que está creando muchos gente agradecida. ¿Y cómo se paga eso? Mucho empleo utilitario y clientelar. Como decía Luis, valen más a veces los datos. Este último año los españoles hemos pagado 40.000 millones de euros más en impuestos. Ese dinero es el que sirve para pagar a estómagos agradecidos. Exacto. Lo de siempre. Si es que eso, yo lo tenía aquí cuando él dice, es la empresa. No, es que precisamente el modelo consiste en desplazar a la empresa privada como creador de empleo y generar mucho empleo público, porque el empleo público ¿qué es? Es cautivo, es clientelar, es utilitario, y si además de todo ese empleo público que creó su sanchidad, tienes además una bolsa que no sé si es de 11 millones de votos de pensionistas, pues entonces ya tienes la cuerda. 9.200.000, pero tanto me da. Manuel, ¿por qué se ofenden? Que tú conoces bien este paño. ¿Por qué se ofenden tanto? Yo creo que el tema económico y el tema empresarial... ¿Por qué se ofenden, perdona, para que ¿Por qué se ofenden? ¿Por qué se ofenden tanto el gobierno? El gobierno. ¿Por qué tiene tal cabreo? La imagen de un país bananero. Es un tema de, porque son socialistas, pero no es un tema de imagen, porque una empresa española se va a Holanda y para ello eso es la imagen que ha dado Barcelona con el gobierno catalán separatista huyendo la empresa de Barcelona a Madrid. Y ahora resulta que el gobierno de España, las empresas se le van a Holanda y para ello eso es nefando. O sea, la imagen que da es terrorífica. Yo creo que en el fondo le trae sin cuidado el tema empresarial. El tema económico es un tema de imagen política, ¿eh? O sea, si esto no lo hubiésemos enterado nadie, no habría pasado nada. Pero como resulta que es una empresa, podemos decir, paradigmática, la imagen que da el gobierno es terrorífica, porque no es capaz de justificar que está legislando o está gobernando por el bien común. Las empresas huyen porque se tienen que ir a otros podríamos decir, ámbitos que le permite su financiación, le permite su negocio en Estados Unidos, etcétera. Son empresas multinacionales. Y entonces esa idea de que en España no puede haber una empresa multinacional, el gobierno socialista es una especie de harakiri para ellos. Fran, una muy concreta. Tú, que ambos nos contemplan 50 y algún toques de campana. Tú has seguido, has hecho Moncloa durante muchos años, has seguido a Felipe González, has viajado con Aznar, has viajado con Zapatero y con Rajoy, por supuesto. ¿Tú habías escuchado en alguna ocasión a cualquier presidente del gobierno, Suárez y Calvo Sotelo, no, porque no teníamos edad, insultar directamente al presidente del gobierno, insultar al máximo responsable de una de las principales empresas de este país? Es inimaginable. Además, empresas, como hemos dicho ahora, que son una envidia, ya les gustaría a muchísimos países. Son un ejemplo. Un ejemplo. Y si empezamos por el sector financiero, Santander, la Caixa, BBVA, que están en todo. No sabemos los españoles, los técnicos, arquitectos, ingenieros de primerísimo nivel, que cuando van a trabajar fuera es que no tienen que envidiar absolutamente a nadie. Eso es el gran capital de España, del capital humano, que es a veces intangible. Pues ese capital humano, pues desgraciadamente muchas veces pues se nos está yendo fuera y es una pena. Es lo que le pasa. Luego hablaremos de inmigración, como los mejores de los países se van fuera, donde les pero también a otro nivel, a otra escala. Sí, pero eso también es interesante porque en definitiva se convierten en embajador de España también, que es decir, que evidentemente el mundo de las nuevas generaciones se ha reducido. Es decir, lo nuestro, salir de Santander y irse a Madrid era toda una aventura, o irte de Alicante a Madrid era toda una aventura, o irte incluso a París, pero ahora el mundo se ha hecho más pequeño y la gente se va a trabajar a Australia, o los australianos vienen a trabajar a Málaga. Quiero decir, porque el otro día estuve en Málaga y me sorprendió la cantidad de profesionales que se han venido a vivir y a trabajar, a teletrabajar desde allí. Quiero decir, el mundo
mucho más complejo de lo que era hace 30 años. Málaga es un ejemplo, no en España, en el mundo entero. Exacto. La transformación de Málaga, y un abrazo a Paco de la Torre, que es uno de los artífices de ese milagro, es algo espectacular. El artífice. Pero en ese sentido teníamos que ser prestigiosos. Aquí vienen, y tú bien lo sabes, tenemos de las escuelas de negocio más importantes del mundo. Hombre, un montón. Gente de todo el mundo. Chinos, norteamericanos, franceses, italianos, venezolanos, que vienen de toda la parte del mundo, porque en definitiva el mundo se ha reducido. No teníamos que tener miedo. Bueno, aparte de las situaciones geopolíticas, que eso es otro debate, y con la situación que vivimos ahora de la amenaza china y de los rusos y tal. Pero en definitiva el mundo se ha hecho más pequeño, y a todos los chavales que tienen una formación formidable, como decía ya hace muchísimos años Felipe González, si os acordáis perfectamente, que era la generación mejor preparada pero esto hace 2 generaciones y pico. Pues imagínate que han seguido formándose, a pesar de que tengan un carácter más débil y esas cosas. En ese sentido, yo creo que vuelvo a repetir, teníamos que estar orgullosos, a pesar de este gobierno, de que Ferrovial vaya a cotizar en bolsa junto con otras 19 empresas españolas que ya cotizan en la bolsa de Nueva York. Hay un hecho además que se ha pasado desapercibido en estos momentos, que es la expropiación que ha sufrido Iberdrola en México. O sea, AMLO ha cogido... Que ha pasado inadvertido, por cierto, para la mayor parte de los medios de comunicación españoles. Reconozco que es gravísimo. O sea, toda la inversión que tenía Iberdrola en México se la ha vendido a una empresa mexicana o al gobierno mexicano, la ha nacionalizado. O sea, es una apropiación. Y aquí estamos tan contentos y tan tranquilos, y somos socios del señor AMLO, que yo creo que no nos puede ver, Pero es un tema que el gobierno español, en vez de haber reaccionado y tratar de defender los intereses de la empresa española, pues supongo que habrá felicitado a AMLO y le habrá dicho qué es lo que hay que hacer con estas empresas capitalistas españolas. Vamos haciendo aquí un conteo, en fin, el lógico y necesario. Tenemos que ir un instante a publicidad, regresamos enseguida y rematamos en un instante ya todo este asunto y hablamos un poquito de política, que es que me apetece a mí contarles y preguntarles su opinión a nuestros contertulios acerca de si ven al figura muy solo, regular de solo o completamente solo. Volvemos en un instante. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra DV te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario.
La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural.